Sí. Bueno, bienvenidos a una nueva sesión de Tech and Beyond, promocionado por Crosspoint, nuestro segundo episodio. Os invitamos a ver el primero, ¿vale? En el cual hablamos de temas relacionados con Synapse, Fabric, Dynamics y cómo integrar datos. Hoy vamos a entrar en un tema que es un poquito así para mucha gente espinoso, y es el tema de los asuntos el tema de los costes de Fabric, ¿no? Que resulta un poco confuso, intimidante, y vamos a tratar aquí poner un poquito de luz sobre el tema, debatir pros, contras, opiniones, y a los miembros a los colaboradores, a los presentamos la primera sesión. Creo que no vamos a entrar en detalles sobre cada uno de nosotros. Algunos sois sobradamente conocidos, otros más, pero pronto lo seréis, ¿vale? Porque sois buenísimos. Es lo bueno que tiene estar trabajando con gente tan buena, que al final trasciende. Con lo cual, sin más preámbulo, vamos a empezar. Costes de Fabric. A ver, vamos a explicarlos. ¿Qué os parece si utilizamos como punto de partida una comparación, un escenario? El escenario que manejamos es el mismo que la anterior sesión, ¿vale? Gente que está utilizando Dynamics, está utilizando Bayot para exportar información de Dynamics a una base de datos en Azure, de SQL Azure, y desde ahí está elaborando informes, ¿vale? Pues gente o usuarios que quieren migrar esta plataforma a Fabric. Vamos a utilizarlo como punto de partida, simplemente como ejemplo, ¿vale? Y sobre ello vamos a ir creciendo, opinando, construyendo. Adelante. ¿Quién quiere empezar? Sí, señor. Yo solo voy a poner de entrada un spoiler de que en muchos escenarios, varios escenarios que tenemos ya, el cambio ha sido el cambio de modelo, porque esto es un cambio de paradigma, ha sido pues bastante positivo. Okay, ahí dejo la perlita lanzada y bueno, desarrollemos para que todo el mundo se pueda llevar una idea clara, porque veo que hay mucha confusión en el tema, sobre todo este mito de que Fabric es solo para grandes empresas, ¿no? Que para hacer un segundo spoiler, tenemos clientes que están pagando 150 euros mensuales, ¿no, Rubén? O quizás hasta menos, ¿no? Sí, dependiendo del uso que le estén dando, podría conllevar eso perfectamente. Al final es lo que comentábamos, mucho, lo habéis mencionado anteriormente. Muchas empresas son reacias al cambio porque tienen ese miedo y esa comodidad de decir, no, es que yo ya tengo mi infraestructura montada, ahora cambiar a algo distinto, ¿qué me va a conllevar? Bueno, pues aquí el primer punto que igual que tendríamos que tener en cuenta es que Microsoft ya se pronunció, lo mencionamos en el anterior podcast, de que el camino, el roadmap va hacia Fabric, y antes o después dejarán de dar soporte a tecnologías como la parte del BIOS. Entonces, yo creo que tiene mucho más peso el plantearse una migración cuando no te está apretando el tiempo, a cuando ya han dado una fecha límite y tienes que hacerlo a correprisas. Entonces, esto es un punto a tener muy en cuenta. Y en cuanto a costes, lo vamos a comentar a lo largo de este podcast. Lo iremos viendo, que se va a ver que los costes van a ser no tan elevados como la gente pudiera pensar. Y ya no solamente los costes, es que Fabric, aparte de la parte de costes, nos da muchos más beneficios de los que del propio coste. Al final, por lo que estaba comentando Ricardo, de que no es una plataforma para grandes clientes, prueba de ello es que hace... Solo para grandes clientes. Sí, es para grandes clientes. Exacto, que no es solo para ellos. Y una prueba es justo eso, que hace poquito, con el tema de lo del Copilot, lo abrieron para capacidades F2, que es con lo que se empieza. Con lo cual, es una prueba de que cualquier cliente puede acceder a esta tecnología y hacer uso de ella. Entonces, a partir de aquí, yo creo que ya podemos empezar a hablar un poquito sobre puntos más, ¿cómo decir? Con más datos, ¿vale? Y sobre todo explicando un poquito también la teoría para que la gente no se pierda de la parte de lo que nos supondría ese cambio y a qué equivalen los costes, cómo se calculan y esas diferencias con respecto a lo que comentamos del BIOS o el sign-up. Porque si queréis comentar aquí, Erika, por ejemplo, la parte de relacionado con lo que comentábamos de la comparativa, esos costes asociados a sign-ups, para que se entienda un pelín
esa diferencia también. Claro, yo creo que por acá empieza un poco la reticencia al cambio, ¿no? Que estamos acostumbrados a decir, bueno, esto es lo que me cuesta por hora el consumo que realiza un recurso. Entonces, claro, con Fabric nos habla ya de capacidad, de que esa capacidad, de acuerdo a nuestras necesidades, pues nos va a proveer una serie de recursos con los que vamos a poder pues, ejecutar diferentes tareas y consultas sobre nuestras áreas de trabajo dentro de Fabric. Lo que comentas, Rubén, pues sí, obviamente con Synapse venimos acostumbrados a decir, bueno, con Synapse Link tenemos nuestro Data Lake, entonces pagamos por el consumo o el almacenamiento propiamente, ¿no? Dentro de ese Data Lake. Luego tenemos un pool de Spark que nos va a ir consumiendo por hora y eso es lo que se va a traducir en el coste de nuestra factura. Igualmente, las consultas que hagamos sobre los datos o sea, es decir, a medida que accedemos al endpoint de SQL que nos provee el workspace de Synapse, pues ahí todas esas operaciones de lectura pues nos van a generar otro coste sobre nuestra factura final, lo que al final vamos a tener en Azure una facturación de 3 diferentes recursos, ¿bien? En Fabric, pues, pensando en las capacidades, tenemos diferentes tamaños, por así decirlo, bien llamados SKU y, digamos, tienen 2 modos de facturación. Sería la capacidad reservada, que Estas capacidades, Erika, disculpa, estas capacidades equivaldrían, por ejemplo, a como máquinas virtuales que ofrecen más o menos potencia, ¿no? ¿Vale? Y esta potencia se mide en capacity units que veremos después. Exactamente. ¿Vale? Y entonces, ¿y cómo nuestra factura continúa, perdona? Estás hablando de reservada. Claro, acá estamos hablando del reservada, que lo que nos provee es una capacidad con una cantidad fija de recursos en la que mes a mes vamos a pagar, digamos, el mismo monto. Si nos surgen, digamos, otras casuísticas por ahí en el camino. Sí, en realidad el monto está, fíjense que aquí en pantalla lo tenemos, y esto está muy bueno que le hayas comentado, Eri, porque es una duda que yo creo que es la más común, ¿no? Dice, bueno, y la reserva, o sea, y compro la capacidad pay as you go o reservada, siempre preguntan este tipo de cosas, y la verdad es que es un poco lo mismo, ¿no? Todas las capacidades en Fabric, fíjense que para todos los que nos ven, pueden ir buscar Fabric Pricing y llegan a esta pantalla donde pueden ver todos los precios. Y recuerden que cambia dependiendo de la zona que escojan, ¿no? Entonces pueden ver el precio tanto por mes como por hora, que realmente la facturación no es por mes, eso es una referencia, porque Fabric tú realmente, el modelo de software como servicio, tú pagas la capacidad del volumen que necesites, como la potencia de energía en tu casa, y luego vas usando lo que te haga falta. Y lo que acaba de comentar Eric es importantísimo, porque por ejemplo la capacidad más baja, que es una F2, que te da 2 capacity units por segundo, cuesta esto, ¿no? Este es el precio de ella, 297 euros, ¿ok? Y un poquito más. Y claro, con reserva, tú ahorras 40% de facturación al mes, ¿no? En vez de 297, pagas 176. Pero claro, aquí la duda que es muy común es, bueno, ¿pero qué compro? ¿La normal o la de reserva? Que una cosa no tiene que ver con la otra. Tú simplemente compras capacidades, por ejemplo, compras tu F2, la levantas, tú vas a estar pagando mientras la capacidad esté arriba, porque ese es el modelo, ¿ok? Tú pagas por Fabric y luego puedes usar todo lo que tiene. Data Warehouse, Eric acaba de comentar inclusive con el tema de Synapse Link, que pagas Synapse Link y luego tienes que pagar recursos posteriores. De hecho, por aquí teníamos algún dibujito al respecto, ¿no? Tú pagas el Synapse Link, pero luego tienes que pagar donde guardas los datos que salen de Synapse Link, donde los procesas luego, el Spark Pool.
con Fabric, pues no, o sea, en general, y no estamos hablando solo de compararla con el Zenlink, sino con cualquier plataforma que sea plataforma como servicio, como Databricks, Snowflake o cualquier otra donde vas pagando por trabajo. Aquí no, aquí pagas tu capacidad y usas lo que necesites, ¿ok? Vale, entonces, sí. Bueno, no sé si vas a explicarlo. No, rápidamente, sí, solo que la respuesta es que la reserva, las capacidades todas las pagas o todas las contratas como Pay as you go. Y luego tú lo que puedes es hacer reservas de capacity unit, ¿ok? Tú tienes un F2, que son 2 segundos, y pagas una reserva de 2 segundos, vas a terminar pagando 176 euros mensuales. Entonces, solo por dejar ese punto claro, porque es yo creo que es la duda más común. Aparte de la duda de cuánto cuesta Fabric, el que ya sabe cuánto cuesta Fabric, entonces pregunta, ¿y qué compro? ¿Reserva? No, tú tienes que comprar tu capacidad normal y después pagas reserva. Es decir, tú puedes tener 2 F2 o un F4 y pagas una reserva de 4 CU. Y es lo mismo. Pagar reserva, ¿qué implica? O sea, como usuario, ¿cómo me planteo yo pagar una reserva? Claro, aquí Santi, si somos clientes diríamos, pues si me van a funcionar las dos, cojo la reservada, que es un 40% más económica. Tú lo que dices es, mira, si yo la estoy consumiendo, yo ya tengo seguro que voy a consumir, como dice uno de nuestros compañeros, Albert, que es un fenómeno en Azure, en Azure en general, y está acostumbrado a estos temas de reservar, porque Fabric es un servicio dentro de Azure y se reserva como muchos de los otros que están allí. Y Albert, ¿qué es lo que dice? No se reserva nada hasta que midamos bien lo que se consume, ¿no? Entonces, cuando tú estás seguro que estás consumiendo un F2 completo, ¿verdad? Ya puedes irte a pagar la capacidad, porque ¿por qué desperdiciarías ese ahorro, no? Entonces, aquí es normalmente... Ricardo, medir, exacto. Es muy importante saber medir esas capacity units para poder optimizar costes. Que esto lo explicaremos luego, cómo se gestiona. Y es que viendo esta tabla, tiende a confundir porque vas a decir, yo prefiero ir a una reservada y pagar 176 que pagar 297 por mes. Pero bueno, acá quizás el truco también es entender que esta capacidad pues la podemos pausar y reanudar a demanda, y en esos momentos en que nuestra capacidad no está activa, pues no va a estar consumiendo. Es decir, si la capacidad está encendida, sí, por más que no la estemos usando, pues nos va a generar un costo. Pero en el momento que la pausamos, pues ya no vamos a consumir, e inclusive podríamos consumir menos de los 175 que nos costaría la capacidad reservada. Eso es. Correcto. Para empezar siempre hay que empezar por la pay as you go, eso está claro. Para poder medir y ver qué cantidad puedes reservar para beneficiarte de esos ahorros. Bueno, de momento hemos visto ya dos conceptos clave, ¿no? El tema de lo de saber medir ese gasto de capacidades para ahorrar coste, y el saber utilizar esos apagados dinámicos para lo mismo, ¿no? Para ahorrar esos costes cuando no se esté utilizando. Que al final en esta línea también va un poquito lo que comentábamos con la parte del sign-up. Sign-up se utiliza el pool y es lo que está generando esos costes, pero si tú te reúnes con el cliente y defines, oye, ¿con qué periodicidad necesitas que se actualice tu información? Podemos hablar de que igual por defecto te viene una actualización por hora, pero tú hablas con el cliente y te dice, yo con verlo una vez al día me sobra. Si pasamos de 24 al día a 2 al día, los ahorros van a ser bestiales, pero hay muchos clientes que ni siquiera se les plantean estas preguntas, que al final es lo que les va a ayudar a que ahorren dinero. Totalmente. Pues pasamos ahora, si os parece, a ver el concepto de capacity units, ¿vale? Porque esto es la clave. Es la clave. Los puntos disponibles, ¿no? Que nos da cada capacidad. Vamos a ver cómo se consumen, qué es lo que son. Venga, a ver, ¿quién se lanza a ello? A ver. Yo diría que representa cada CU pues cierta capacidad de potencia de cálculo o de procesamiento, y al final es la unidad de medida que se utiliza en la facturación de Fabric. Vale, es la unidad de medida, pero ¿cómo la medimos? Porque es capacity units por segundo, ¿vale? Eso es. Si queréis ver un ejemplo de cómo funciona todo el proceso.
Mejor. Y vamos a ver que Víctor nos ha preparado algún ejemplo por allí, ¿no? Sí, Una cosa importante para todos los que nos están escuchando, que aunque nosotros estamos orientando el tema de los costos y lo estamos comparando con otras alternativas en Dynamics, por ejemplo, lo que estamos comentando es en general cuánto cuesta Fabric, ¿ok? No importa qué tecnología utilicen ustedes o de dónde vengan, siempre va a aplicar esto, ¿ok? Ustedes pónganlo en su escenario con Databricks versus Snowflake versus lo que quieran para comparar. Importante, Ricardo, también, todos aquellos usuarios que no tienen nada de esto, que utilizan simples hojas de Excel y todo eso, y que están ahí agobiados y dices, oye, Fabric, está Power BI, está Fabric, ¿qué pasa? ¿Fabric se va a comer Power BI? ¿Va a cambiar mi forma de trabajar? ¿Cuánto me va a costar? Eso quizás es una pregunta que cuando aclaremos el concepto de Capacity Units creo que habría que también resolver, ¿vale? ¿En qué momentos va a ser conveniente optar por una opción u otra, independientemente del coste? Eso. Vamos a ver qué nos cuenta Víctor. Muy bien. Venga, pues vamos a hacer un ejemplo de cómo funcionarían los costes en Fabric si tuviéramos una capacidad F2, que como hemos visto es la más... Es decir, partimos del coste, ¿no, Víctor? De que pagamos una capacidad F2 que nos cuesta 300 euros al mes, ¿ok? Que es la más pequeña. La más barata. Si no reservamos nada. Entonces, vale, ya pagamos la capacidad. Acabamos de decir que mientras la capacidad esté arriba, yo estoy pagando, ¿ok? Si no la pauso, aunque no haga nada, yo voy a pagar no 297 al mes, no, sino que esto me lo cobran por hora, ¿ok? Al costo de la hora. Entonces, si, disculpe, yo lo estoy viendo acá, el F2, por ejemplo, por hora sería 0.4 euros, ¿ok? Sí, bueno, y va dependiendo de la región también. Claro, dependiendo de la región. En Europa del Oeste, 0.4. En otras puede ser más caro o más barato, correcto. Entonces ya lo pagué, ¿verdad? Yo pagué Fabric como pago la energía en mi casa y le pido al proveedor una potencia. Entonces mi potencia es F2. Ahora vale, vamos a ver cómo se consume, cómo se va gastando esa capacidad. Cuéntanos, esa analogía es muy buena porque funciona exactamente igual que la potencia de la electricidad. Es decir, si nosotros tenemos una F2, podemos consumir 2 euros por segundo, ¿vale? Por lo tanto, por hora podríamos consumir 7.200 euros. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que tenemos contratado, ¿no? Esto es lo que tenemos contratado. En teoría, esto es lo que deberíamos poder consumir máximo. Claro, porque si nosotros encendemos la capacidad durante una hora y lo único que gastamos es un CU, los otros 7.199 los vamos a tener que pagar igual. Funciona, como ha dicho Ricardo, igual que la potencia. Lo que no puedes hacer es pasarte y veremos que en Fabric funciona igual, ¿vale? No hemos comentado, cuando hemos hablado de los costes, aparte de la capacidad que contratamos, hay un coste adicional que es de almacenamiento. Es bastante reducido porque es en OneLake y además algo importante a comentar es que los datos que estén asociados a modelos de datos de Power BI en modo import no cuentan en ese almacenamiento que tenemos que pagar en OneLake porque van incluidos en la licencia de Power BI. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros tenemos una F2, por lo tanto, podríamos consumir 7.200 CUs por hora, ¿vale? En cuanto nosotros encendamos la capacidad, ya nos van a estar cobrando ese importe, lo usemos o no, ¿vale? Entonces, imaginaros que nosotros el día 13 de abril del 25 actualizamos un dataset. Generamos una operación de actualización de un modelo semántico que dura una hora, ¿vale? Empieza a las 10 de la mañana y termina a las 11, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a explicar lo que sería el alisado, lo que llama Microsoft Smoothing. ¿Qué es lo que ocurre? Imaginaros que esta actualización del dataset nos consume 38.000 CUs, pero nosotros podemos consumir en una hora 7.200, es decir, ya nos estaríamos pasando. Entonces, lo que hace Microsoft es que los consumos se promedian y no hemos hablado de que hay dos tipos de operaciones en Fabric. Tenemos las operaciones que llama de background, que son principalmente los procesos de TL, la actualización de un data flow, la actualización de un dataset, ese tipo de operaciones. Y luego tenemos las operaciones interactivas,
que son las que se generan a la hora de consumir informes generalmente, ¿vale? Cuando un usuario hace una consulta, aplica un filtro en un informe, eso genera operaciones interactivas. Y las operaciones de background se promedian a 24 horas. Lo que quiere decir es que nosotros vamos a estar pagando la actualización de este dataset que terminó a las 11, lo vamos a estar pagando durante las siguientes 24 horas en slots de 30 segundos, porque la unidad de facturación en Fabric son 30 segundos. Por lo tanto, si este dataset termina a las 11, nosotros lo vamos a estar pagando hasta el día siguiente, ¿vale? Durante 24 horas. Y como en esas 24 horas nosotros tenemos 2.880 slots de 30 segundos, estos 38.000 CEUs que consume la actualización del dataset se dividen entre esos 2.880 slots que tenemos. Por lo tanto, por cada 30 segundos nosotros vamos a estar pagando 13,19 CEUs, ¿vale? De esta forma, en el momento en el que tú realizas una operación que genere mucho consumo, no se te va a paralizar, sino que te va a dejar pagarlo durante las siguientes 24 horas, ¿vale? Entonces, en este escenario, donde gastamos 38.000 CEUs con la actualización de este dataset, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos, por cada slot de 30 segundos, nosotros tenemos 60 CEUs, ¿vale? Por lo tanto, si estamos consumiendo 13,19, estamos perdiendo 46,81 que los vamos a tener que pagar igual, ¿vale? Que podríamos aprovechar, más que perder, es que deberíamos ajustar las cargas para aprovecharlo, ¿cierto, Víctor? Eso es. O sea, ahora mismo estaríamos a un 22% de capacidad. Aquí lo óptimo sería estar en torno a el 80%, ¿vale? Porque si estamos por debajo, perdemos dinero y si estamos por encima, corremos el riesgo de empezar a pasarnos de nuestra capacidad. Y es cuando empieza lo que Microsoft llama el bursting, ¿vale? Cada capacidad tiene una cantidad de capacidad que nos podemos pasar, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si yo en un determinado momento me pongo en una capacidad de, por ejemplo, el 120%, en principio no pasa nada, ¿vale? Porque es como si tomáramos prestado CEUs de un momento, de un slot temporal de tiempo del futuro, ¿vale? El problema viene cuando nos pasamos durante 10 minutos seguidos. Si durante 10 minutos seguidos estamos por encima de la capacidad contratada, en ese momento empieza el delay de las cargas interactivas, que quiere decir que el usuario, cuando aplique un filtro, por ejemplo, va a tener que esperar 40 segundos para ver el resultado, ¿vale? Si nos pasamos durante 5 minutos, por ejemplo, pero luego volvemos a estar dentro de nuestra capacidad, no habría problema, ¿vale? No se produciría ningún efecto que nos haga ni retrasar las operaciones interactivas, ni tampoco las de background, ¿vale? Que serían principalmente los procesos de TL. Y si nos pasamos, eso hemos dicho, a partir de 10 minutos. Si estamos durante 10 minutos pasándonos de la capacidad, delay de cargas interactivas. Vale, entonces, ante esa situación, ¿qué tendría que hacer un cliente? O sea, que si yo sistemáticamente tengo un proceso que supera los 10 minutos, ¿tendría que incrementar capacidad o tendría que repartir ese trabajo o esa tarea en otras franjas? Puedes esperar. Puedes esperar que si no entra más trabajo, puedes esperar que la capacidad por sí misma baje. O como la capacidad se puede escalar hacia arriba y hacia abajo, como tú quieras, la puedes escalar hacia arriba. Sí. Y así el resto de exceso lo bajas un poco más rápido, ¿ok? Pero bueno, quizá en esta instancia no es tan grave el problema porque normalmente bajaría. El problema creo que si sigue subiendo, ¿no, Víctor? Claro. Si sigue subiendo y ya nos pasamos durante 60 minutos seguidos, ahí ya el usuario no puede ver el informe. Cuando intenta entrar en el portal de Power BI, ya recibiría un error, ¿vale? Y luego ya el problema más grave empieza si nos pasamos durante 24 horas seguidas, porque ahí ya también se paralizan las operaciones de background y, por lo tanto, los procesos de TL tampoco se ejecutarían, ¿vale? Cuando nos encontramos en un caso
donde ya nos estamos pasando de la capacidad durante cierto tiempo seguido, ya tenemos que empezar a pensar en cómo optimizar y, en última instancia, lo que comentabas tú, Santi, ya habría que hablar de incrementar la capacidad. Pero aquí Víctor, solamente por tener un poco de contexto con esto, cuando estás comentando lo de la parte de, digamos, las operaciones interactivas que van asociadas a esas consultas de los informes, en este escenario estamos hablando de que esos informes están metidos dentro de capacidades Fabric, ¿no? Claro, eso es. Eso es. Correcto. Aquí podríamos tener otras alternativas. A ver. Si los informes que tenemos en áreas de trabajo pro de Power BI generan cargas interactivas. Si solo utilizamos la capacidad de Fabric para los procesos de ETL, es decir, solo realizamos operaciones de background, ahí no tendríamos ese problema. Con lo cual, solamente tendríamos gasto de capacity units con operaciones de background. Eso es. Si utilizamos esta estrategia de ahorro de costes, sí, tenemos los datasets y los data flows en áreas de trabajo de Fabric, pero tenemos los informes y los datasets en áreas de trabajo pro, solo tendríamos coste por operaciones de background. Claro, esto nos genera una ventaja de que, por un lado, desventaja de que, claro, los informes y los datasets, si están en un área pro o premium por usuario, pues quizá no puedes usar, por ejemplo, Direct Lake, ¿no? O cosas así que son buenas, claro, que son buenas quizá para modelos muy grandes, pero lo importante aquí es que Fabric es accesible también para la pequeña empresa o el pequeño usuario con esta técnica. Entonces, claro, está genial porque aparte tú tienes tú sabes cuánto consumen tus ETLs y todos los días va a ser más o menos lo mismo, cosa que no es igual con el consumo de los informes, porque capaz un día del mes vienen 20 usuarios a navegar por tus informes y otro día vienen 10, ¿no? Y si aparte de eso tienes el service, donde los usuarios también crean sus propios artefactos de datos, sus propios informes, sus propios modelos, si te crean un modelo con una métrica quizás poco optimizada y la tienes en un Fabric pequeñito, quizás te tumba la capacidad, ¿no? Entonces, si lo tienes en Pro, pues no pasa eso. Es mucho menos predecible, ¿no? Ese capacity units por operaciones interactivas. Exactamente. Claro, ahora, si eres un cliente grande, puedes ya pagar una capacidad grande, F64, F128, y claro, aparte de que te olvidas un poco de esos problemas porque tienes una gran capacidad, no tienes que pagar, por lo menos para los usuarios que ven informes, no tienen que pagar licencias Pro para que puedan entrar a verlo. Es una gran ventaja ahí, ¿no? Pero claro, todo esto estamos hablando de empresas que puedan meterse en una capacidad de este tamaño. ¿Sabes? Lo que queremos nosotros aquí transmitir es que Fabric es para todo. No solo para grandes empresas, sino es caro. Y un poco, Víctor, viendo lo que entonces, que no lo comentamos, ¿no? Pero lo dice la hoja, que comentabas que las capacidades de background se promedian a 24 horas, ¿no? Sí, eso Por lo cual se divide entre 2.880 pedacitos, digamos, de 30 segundos, ¿no? Lo comentaste. Pero las interactivas, entonces son 5 minutos, ¿no? Bueno, creo que a día de hoy todavía no está documentado. Creo que puede ser entre 5 minutos y 1 hora. Así que Microsoft y 10 minutos. Como quiere. Entonces, por eso también son bastante menos predecibles esas operaciones interactivas. No vale, sé si... Sí. Perdón, Víctor. ¿Sabéis si se siguen promediando entre 5 minutos y 1 hora o ya Microsoft ha dado una cifra más precisa en cuanto a... No, yo creo que todavía está, o sea, las cargas interactivas van un poco a demanda y todo eso. Entonces, en la tabla que tú nos muestras, este TL de 138.000 CU, digamos que consumió, básicamente te dejó ya consumido el 20% de la capacidad por las próximas 24 horas, por lo que entiendo. Porque claro, si ahora mismo lo tenemos al 80%, si lo dejamos como... Tendríamos el 80%, el 80%, ok, 22% utilizado, vale, perfecto. Claro, aquí estaríamos muy por debajo de la capacidad contratada. O sea, 22% utilizado, pero si yo ejecuto otro, entonces otro igual, imagínate que termina otro igual, serían 44%, ¿verdad? Claro, eso es. ¿Sí? Y si ejecuto 5 de estos,
entonces tendría la capacidad al 22/5, al 110%, ¿no? Y ahí es donde me empezaría a contar los 10 minutos estos, Claro, y después la hora y después las 24 horas, ¿no? Pero si luego se van cayendo uno, si termino de pagar uno, entonces ese pedacito lo suelto y esa es la dinámica, ¿no? Claro, si los 5 terminaran a las 11, pues entonces durante las siguientes 24 horas tendrías que sumar todos esos consumos, claro. Entonces claro, ya lo tendrías al 104 y no va a bajar. Hasta dentro de 24 horas no va a bajar porque lo ejecutaste todo y ya como que te endeudaste a futuro, 104, y ahí van a ocurrir los 10 minutos, la hora, y va a llegar a las 24 horas. Vale, perfecto. Vale. Oye, y en este escenario, convendría, por ejemplo, que digo, oye, ¿y si cojo una F32 durante una hora y me olvido de promediar durante las 24 horas siguientes? ¿Es algo a poner en la balanza? ¿Saldría a cuentas? ¿Arriesgado? Lo que pasa es que al final no puedes decidir cómo se promedia. Este es, digamos, el acuerdo de servicio entre Fabric y los usuarios. Lo que sí puedes hacer, Santi, es que aquí está promediado, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Víctor son 38.000 CU, ¿verdad? Y si vemos en los primeros 30 segundos, que es la primera fila que está ahí, la 14 de la pantalla, ahora de 38.000 CU que costó, pagaste 13.19 y vas a pagar 13.19 CU cada 30 segundos por 24 horas. Pero si tú bajaras la capacidad en ese momento, simplemente en ese punto se te cobra todo lo que tú debes, los 38.000 CU menos los 19. Ya con eso lo estarías pagando. O sea, si bajas la capacidad y la vuelves a encender, hiciste lo mismo que tener una capacidad más grande. Si tienes una capacidad más grande, no te lo resuelve porque igual, si tienes F32, en vez de desaprovechar 22%, 78% de la capacidad. 110% a tope. Exactamente. En vez de tener 110% con el F32, no vas a llegar ahí, vas a llegar a mucho más abajo. Eso por un lado, no se te va a bloquear la capacidad en ese punto. Es decir, que la F2 no te alcanza para ejecutar estos 5 ETL o Dataflow si no terminan, ¿cómo se llama? Si no va terminando uno y liberando para el otro. Pero si tienes la F32, igualmente el consumo de este ETL sería exactamente igual, 13.19 CU cada slot de 30 segundos. O sea, tengas F64, F32 o F2. Entonces, claro, allí no te ayudaría mucho. Lo que sí te ayudaría es apagar y encender la capacidad porque entonces te cobran al momento. Pero la desventaja es que eso no lo puedes hacer en una capacidad donde tenga, o mejor dicho, esta es una ventaja de tener solo los ETLs y las cargas de background en una capacidad que la puedes bajar en algún momento. Entonces te puedes optimizar costos bajando la capacidad y encendiéndola cuando haga falta. Es decir, la enciendes para ejecutar los ETL y alimentar los datasets que estarían en Pro, digamos, bajo este esquema low cost, y la vuelves a bajar. Y cuando vuelva a tocar ejecutar ETLs de nuevo, la vuelves a levantar y luego la vuelves a bajar. Y todo esto se puede automatizar. Tú mismo lo tienes automatizado en alguno de nuestros clientes, ¿no, Santi? Sí. Con Power Automate. Sí, correcto. Entonces, por cierto, ya que lo digo, hay que calentar previamente. Cuando arrancas, antes de hacer nada, es aconsejable que cargue todo lo que hay en los data lakes, ¿vale? En los lakehouse, ¿vale? Para que pueda realizar todas las tareas correctamente. Eso, pues, por ejemplo, yo antes de lanzar ninguna tarea, lo que hago es, al menos 45 minutos antes de hacer nada, arranco la capacidad. Es importante. Esas cositas hay que tener en cuenta. Vale. Perfecto. Bien. Es decir, que no puedo levantar la capacidad y al minuto intentar hacer ETL. Tengo que darle un chance para que levante los recursos. Dependiendo de qué tareas, puede requerir más recursos y has de esperar a que se carguen también todas las tablas o todas las tareas que tenga que hacer. Vamos, dejar el espacio preparado para poder hacer cosas. En algunos casos puede requerir, para determinadas tareas puede requerir que esto se haga así. O sea, tú sí que puedes arrancar la capacidad y ejecutar una consulta y mostrar datos en una consulta. Eso es latente rápido. Pero si tienes que ejecutar joins de varias tablas o sobrevistas o coger, vamos, ahí puede requerir ese paso previo de calentamiento.
Yo aquí, no sé cómo lo veis, pero yo creo que por resumir un poco todos los puntos que hemos ido comentando, al final creo que el resultado que arroja este debate, esta conversación, es que cualquier cliente puede utilizar Fabric siempre y cuando esté bien asesorado, ¿vale? Puede optimizar mucho los costes, dependiendo de su escenario en concreto, se tiene que aplicar una metodología de trabajo diferente, adecuada a lo que él necesita, a cuándo necesita que se actualicen esos datos, a cuánto coste tiene para invertir. Al final es una plataforma que nos permite eso, jugar con todas sus propiedades, pero conociendo muy bien las reglas del juego. ¿Vale? Entonces, creo que solamente nos faltaría en el último punto de la sesión de hoy por comentar el tema hemos mencionado todas las opciones que hay para tratar esta plataforma, pero bueno, muy importante, lo comentaba Ricardo, creo que lo hemos comentado todos, el tema de medir, porque si no medimos, no somos capaces de reservar esas capacidades, ni saber si estamos por encima, si estamos por debajo. Bueno, pues por aquí Microsoft... Dale. Yo añadiría que antes de entrar en el tema de medir, no solo es medir, sino, digamos, trabajar de una forma optimizada dentro de la plataforma con los diferentes elementos o las cargas, las operaciones que nos permiten las cargas de trabajo que ofrece Fabric. Es decir, esta plataforma pues se adapta a diferentes niveles de conocimiento. O sea, hay personas que están más orientadas a trabajar con SQL y Fabric te permite trabajar en ello sin problema, o personas que están a tope con Python, con PySpark, y tú me dirás, bueno, quizás trabajar con notebooks sea una forma más óptima, más eficiente para ahorrar recursos en Fabric, ¿no? O para consumir menos CUs. Pero esto va a depender de cómo trabajemos dentro de esos elementos. Es decir, si yo dentro de Python estoy utilizando instrucciones que son más difíciles de procesar, pues obviamente no voy a consumir más recursos al final que quizás trabajar con un SQL desarrollado con buenas prácticas que nos permita, digamos, que haya una optimización de la consulta. Entonces, creo que está bueno que Fabric se pueda adaptar a las necesidades de los clientes o de los equipos IT, pero eso, trabajando de la forma más óptima posible. Y, por ejemplo, uno de estos casos podría pensar, en lugar de siempre estar procesando los datos completamente, es decir, hacer cargas completas diarias, algo que deberíamos aplicar en esta plataforma, pues trabajar con cargas incrementales, es decir, traernos lo nuevo, lo más reciente, y no tener que procesar millones y millones de datos todos los días o cada vez que queremos actualizar los datos en las distintas capas de nuestra arquitectura. Y que sobre todo eso, que la parte del background que estaba comentando Víctor es la que podemos medir cuando sabemos cuánto va a tardar, una vez lo tenemos todo terminado. Con lo cual, lo podemos medir todo, pero la que podemos controlar es esa. Claro, la más predecible. Pero igualmente Fabric te obliga a trabajar correctamente en todas las capas, porque una métrica en DAX mal hecha te puede tumbar la capacidad también, si estás con los informes dentro de áreas de trabajo de Fabric. Sí, señor. Sí, y igualmente eso, que podemos hacer un rastreo de, digamos, nuestros procesos, donde dura más tiempo la ejecución. Entonces, por ahí quizás nos puede también ayudar a detectar esas mejoras que podemos aplicar dentro de nuestros procesos, dentro de nuestras tareas de Fabric. Y bueno, también en este caso, pues como comentaban, que lo importante de medir, y tenemos justamente el informe de métricas, que también nos va a ayudar a ver de una forma más no diría simple, pero tienes que entender muchos conceptos para poder entenderlo. Yo creo que deberíamos hacer un capítulo completo solo mostrando esa aplicación, porque es, de hecho, quizá el próximo nos animamos y lo hacemos. Y yo quiero, bueno, lo que acaba de decir Rubén, de que puede salirte muy barato dejarte ayudar,
porque cuando, o sea, y lo que acaba de decir Víctor, que es importantísimo el tema de la optimización, por supuesto. Si tú tienes modelos y no sabes qué hay ahí, siempre vale la pena que tengas de una mano amiga que te pueda ayudar a auditar desde el punto de vista de la expertise cómo puedes mejorar las cosas, porque eso al final te va a generar un ahorro mensual, sea cual sea la capacidad que tengas, ¿no? Así que, pues, Sí, y luego hay otros aspectos también que creo que merece la pena mencionar, es que vale, hay artefactos o tareas en el background que son más caras que otras. Por ejemplo, utilizar un data flow en igualdad de condiciones, vamos haciendo las cosas bien en ambos casos, ¿vale? Es más caro utilizar un data flow que un notebook, ¿vale? Pero hay que poner en la balanza que para el usuario final la interfaz programática puede ser una barrera de entrada superior que un data flow, que es algo a lo que está acostumbrado a trabajar una interfaz similar al que utilizaría el desktop o los data flows convencionales. Y para mover datos, para hacer transformaciones, la verdad es que sí, es muy asequible, ¿no? Incluso cuando provienes otras herramientas, como puede ser Jet o cualquiera que se os ocurra. ¿Vale? Sí, yo creo que el secreto es eso, no limitar a los clientes, sino orientarles y llevarlos a trabajar de una forma optimizada. Sí, o sea que el propio cambio de entorno, vamos, hay que tener en cuenta, no es una cuestión únicamente de lo que te cuesta al mes las cosas, ¿vale? Es el tiempo que te supone mantener lo que tienes actualmente, el tiempo, las funcionalidades que tienes, que te ofrece y todo eso, que la verdad es que Fabric te aglutina en una única infraestructura, en un único entorno, un montón de funcionalidades que son impagables. Pagarlas. Todo el ciclo de vida de la analítica del dato. Sí, correcto. Fabric, no dejemos de tener en cuenta que Fabric realmente es para todo. Hay que quitar ese mito de que es para grandes empresas. No es así. Aquí el único que hay que tener, si estás pensando en saltar a Fabric, es el tener un buen asesoramiento. Si tienes eso, vas a poder hacerlo, la inversión va a ser la que toque y no vas a tener unos sobrecostes ni similares. Con lo cual... Y en muchos casos, y tenemos ejemplos en la vida real, se puede reducir el coste. Sí, perfectamente. En relación con lo que se está pagando actualmente con Synapse Link o con una base de datos de Azure SQL. Sí. Las bases dedicadas de Azure, como puede ser todo el tema de lo del BIOD, al final, dependiendo de los gigas o los teras que pese esa base de datos, te pueden suponer mucho más dinero que la parte de utilizar Fabric, perfectamente. Claro. Sí, porque el OneLake es muy atractivo porque básicamente el costo por almacenamiento por giga es bastante económico. Y los shortcuts, los accesos directos, que eso también es una bendición. De eso también podemos hacer otro episodio más hablando de shortcuts. Mira, es increíble. Vamos a, nada, como ya estamos terminando. Sí, no, pero que sepan, también vamos a meter una pequeña cuña publicitaria, ¿no? Para que quienes nos escuchan sepan que primero, si eres muy pequeñito realmente, pues hay gente que se preocupa y dice, pero yo con Power BI voy bien, necesito Fabric. No es obligatorio. Si tú eres una empresa muy pequeñita y con Power Query te va bien, pues en algún momento verás que hay un reto con datos que no puedes lograr solo con Power BI y Power Query y vas a tener que venirte acá y aquí estaremos para apoyarte. Y qué bueno que tenemos, si necesitas ir a Fabric, si tienes Dynamics y no tienes Fabric, estás perdiéndote unas increíbles oportunidades de ahorrar costos y de hacer cosas que ahora mismo no puedes hacer y de quitarte dolores de cabeza si tienes alguno de los servicios legacy como el BIOD, que lo hemos mencionado varias veces hoy. Sí. Y adicionalmente, también somos expertos, al ser expertos también en todo el tema de modelado Power BI, podemos auditar los modelos que tengas antes de ir a Fabric, de forma que cuando lleguen ahí estén lo más optimizados posible y el consumo sea óptimo. Así que allí contáctanos en nuestra página web, ahí vas a conseguir los datos de contacto de todos nosotros. Háblanos por LinkedIn, como quieras, y estamos para ayudarte, ¿no? Genial, pues nos vemos entonces en el siguiente. Pues un placer. Hasta luego. Venga, chao. Hasta luego.